Ya, vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 22. San Juan, capítulo 6, versículo 22. Lleva por título: La gente busca a Jesús. Voy a leer voy a orar antes de leer la palabra para que el Señor me ayude a soltarla. Padre Celestial, a través de su Hijo amado Jesús, voy ante su presencia nuevamente para pedirte que me ayudes, Señor, para pedirte que me ayudes a soltar tu palabra, que no es fácil, Señor. Cuesta mucho poder entenderla y poder predicársela a los hermanos, pero si tú estás en mí, nada es difícil, Señor. Señor, te pido que me des sabiduría para poder entenderla para mí primeramente y después para los hermanos. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no había estado allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo que yo entiendo de esta palabra es que ahora nosotros tenemos que buscar a Jesús. Ahora es el tiempo de buscar a Jesús, de buscar la salvación eterna. Ahora es el tiempo de ir a predicar el Evangelio, porque Jesús ahora tenemos ¿cómo se puede decir? El privilegio que Jesús está aquí en todo momento con nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? A veces nosotros, en vez de buscar a Jesús, nos quedamos en la tele. Nos quedamos a veces viendo las comedias, o en bien parte de los hombres, si nos mandan a ver el fútbol, vamos corriendo a ver el fútbol. Y yo lo digo porque yo a veces soy así. Hay un partido y yo soy el primero que está ahí en primera fila viendo el partido, en vez de estar buscando al Señor. Y la gente aquí lo buscaba a Él, porque a la gente no le importaba dónde iba Jesús, lo seguían en todo momento. La gente a Él lo buscaba para recibir la palabra de Dios. Aquí dice: al día siguiente la gente estaba al otro lado del mar. La gente a veces, no le digo que cruzaba todo el mar para llegar a un lado, pero cruzaban el mar para llegar al lugar donde estaba Jesús, y la gente no le interesaba si era de aquí a Río Mapocho, no le interesaba nada si era lejos. Ellos querían comer pan. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Nosotros ahora, en vez de ir a buscar a Jesús, nosotros queremos que Jesús venga a nosotros. Hermano, yo te pido que vamos y busquemos a Jesús. Yo sé que es difícil seguir el camino, es difícil. A veces nos critican porque cómo nos vestimos, nos critican porque cómo cantamos, nos critican cómo expresamos la palabra. Pero yo te digo que Jesús no te va a criticar. Él deja que tú seas así, porque Él quiere. El Señor muchas veces a la gente le predicaba cosas que eran real, y la gente lo juzgaba. Los fariseos juzgaban a Jesús. Y hoy día nosotros, en vez de ir a ver las comedias, vamos y busquemos a Jesús. Jesús puede estar en un campamento, puede estar en la calle con los hombres que están botados, puede estar en todos lados. Jesús puede estar en cualquier lado. Pero busquemos a Jesús, hermano. La palabra de hoy dice busquemos. La gente buscaba a Jesús. En ese tiempo no habían vehículos.
Ahora nosotros tenemos el privilegio que hay vehículos, que hay transporte público. Yo le doy gracias al Señor porque puedo entender un poco esta palabra. El Señor me pide a mí que yo busque a Jesús, que en vez de estar viendo ese partido de fútbol o estar en el Facebook, que esté buscándole a Él, que esté orándole a Él, pidiéndole sabiduría, entendimiento de la palabra. Y yo le puedo dar gracias al Señor. Pero la gente lo iba a buscar. Y allá había más que una barca sola. Ellos no estaban acostumbrados a que hubiese una pura barca. Porque si bien tengo entendido por ver las películas de Dios, llegaban muchas barcas allá. Y ahí había una pura barca. Y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. ¿Para dónde yo pienso y digo, ¿para dónde puede haber ido Jesús? A lo mejor alguien dice, a lo mejor fue a pescar, porque en ese tiempo se pescaba. A lo mejor fue a ver a gente, porque en ese tiempo él iba a ver a la gente. Yo creo que él está orando con sus discípulos, porque nosotros cuando oramos entendemos. Y él oraba y le gustaba orar solo. ¿Por qué? Porque cuando hay bulla uno no puede concentrarse en orar. Yo mismo, a veces mi hermana está haciendo el aseo y no puedo concentrarme muchas veces. Y iban ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan. Llegó gente después y pensaron que era Jesús. Pensaron que era Jesús el que venía. Y no era así, era gente de otro lugar. Y aquí dicen, mire, vaya al versículo 41 de San Juan. Del 41. Dice, murmuraban entonces de los judíos porque habían dicho, yo soy el pan. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Nosotros entendemos que Él vino a nosotros en un tiempo, pero ahora nosotros tenemos que ir a Él, porque Él está preparando moradas para nosotros. Y si es cierto, Él es el pan. Y aquí Él dice, habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. ¿Y quién es el pan? Yo me pregunto, ¿quién es el pan? Cuando uno en la Santa Cena come ese pedazo de pan, ¿quién es el pan? Es el cuerpo de Jesús. Y el vino, que no es vino con alcohólico, es la sangre de Jesús. El pan es Jesús, es el cuerpo, pero el vino es la sangre. Para que pueda entender mejor. Dando gracias al Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca. Ellos en ese tiempo les gustaba andar con Jesús, porque Jesús los bendecía, Jesús los sanaba, Jesús les podía leer, a lo mejor no leer la palabra porque la escribieron, pero Él podía sacar entendimiento que Él tenía y se la entregaba a la gente. Él le daba su pan de vida cada día a la gente de Israel. Él fue en pueblo predicando el Evangelio. ¿Y nosotros qué hacemos ahora en la iglesia? Nos quedamos adentro sin predicar el Evangelio. La otra vez yo fui al campamento y verá que a mí no me gustan mucho esos lugares, porque no quiere decir que no me gusta la suciedad, todo eso, sino que a mí me da lo mismo eso. Pero yo iba al campamento y me daba pena cómo la gente vivía en ese estado. ¿Y dónde estaban los evangélicos? Muchos dicen, yo soy un niño. Sí, yo soy un niño. No ayudo mucho en un lugar. Pero hay hermanos
que son más grandes y están ahí acostados con una estufa, mientras que yo veía a esa abuelita que tenían que hacer leña para calentarse. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos una estufa en nuestra casa y podemos estar abrigados. ¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Estamos en la iglesia? ¿Estamos viendo la tele? ¿O estamos orando buscando a Jesús? Busquemos a Jesús. ¿Dónde está? ¿Está en nuestro corazón? Yo le hago esa pregunta a usted, hermano. Porque si Jesús está en su corazón, usted iría a predicar el evangelio a esas partes. A lo mejor el campamento no es su lugar, pero hay más. Está el hospital, están las cárceles, está la gente en la calle. Hay harta facilidad para ir a predicar el evangelio. Todavía aquí en Chile no se dicta ¿cómo se llama? El presidente todavía no dicta algo para que los evangélicos no prediquemos. En cambio en Argentina sí. En Argentina no pueden salir a predicar a la calle. Y nosotros tenemos esa facilidad para ir a predicar a hartos lugares. Pero ¿qué estamos haciendo los evangélicos? Estamos acostados en vez de predicar el evangelio. Estamos durmiendo en vez de estar velando por los hermanos que tienen frío. Yo le doy gracias al Señor por la madre que tengo, porque puede ayudar a gente muy necesitada y gente que está necesitada del Señor. Y aún esa gente busca a Dios, busca a Jesús. Y nosotros que tenemos un plato de comida, un té calentito, muchas veces se nos olvida dar gracias al Señor. Llegamos y comimos. Y en cambio esa gente que a veces tiene un pan duro, le da gracias al Señor por ese pan. Yo te digo a ti, hermano, salgamos a buscar a Jesús en las calles. Pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron a la barca y fueron a Capernaum. Capernaum era como un pueblo donde Jesús fue. Y la gente le seguía a ellos. ¿Dónde había ido Jesús? La gente dijo, pues está en Capernaum. Yo ahora puedo decir, Jesús está en el campamento. Jesús está en el comedor de niños. Jesús está en los hospitales. Sí, Él está ahí. Él está ahí con los enfermos. Hay muchos enfermos que son cristianos. Perdón. Hay muchos enfermos que son cristianos. Y nosotros no nos damos cuenta que esa gente está necesitada del Señor. A veces uno quiere tener plata, pero plata ¿para qué queréis tener? ¿Para comprarte una zapatilla de 50 lucas? ¿Para comprarte un auto? Si tú bendices a tu hermano chico, Dios te bendice a ti. Y aquí la gente buscaba al Señor Jesús. ¿Dónde puede estar el Señor Jesús? Y en ese tiempo Él estaba en carne. Ahora nosotros lo podemos tener en cualquier momento, solamente que no lo vemos. Pero yo sé que Él está con nosotros. Vamos y busquemos al Señor Jesús. Busquemos a Dios. Él puede estar en todo momento. Si tú estás en el baño y estás afligido y empiezas a orar, Él está contigo. Él te dejó al Espíritu Santo para que nunca te dejare. Y yo creo eso porque cuando yo estuve en el hospital, el Señor nunca me dejó ahí. Nunca me dejó botado. Y en cambio ahora yo, ¿qué hago? Voy y busco a Jesús. Pero hay gente que no quiere buscar a Jesús y que está ahí todo el día en su casa, de la casa a la iglesia y de la iglesia a la casa. Y está amurrada, no sé, no le gusta predicar en la calle. Está bien, a lo mejor tu llamamiento no es predicar en la calle, pero hay hartas cosas que hay que hacer, pues. ¿Me entiendes? Y yo creo que hay que buscar al Señor Jesús para tener entendimiento y sabiduría. No solamente para predicar, hay que pedirle a Jesús entendimiento y sabiduría. Porque van a venir otros y nos van a decir que
que cualquier cosa y nosotros les vamos a creer si no tenemos sabiduría. En cambio, si les vamos a llevar a la palabra, les vamos a poder decir, no, ese no es el camino. Y yo le doy gracias al Señor porque yo puedo tener un poco de sabiduría. No le digo que tengo harta sabiduría, porque no es así. Le doy gracias al Señor porque Él me puede tener con vida y salud. Y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ese es el último versículo. Buscando a Jesús. Usted a lo mejor lo busca en la tele, porque así estamos ahora los cristianos. ¿Y yo por qué puedo hablar sobre que uno ve tele? Porque es verdad, la otra vez mi mamá me fue a buscar para ir al campamento y yo ¿qué estaba haciendo? Viendo tele. Yo estaba viendo tele y lo reconozco porque el Señor sabe que es así. Yo a veces fallo porque estoy todo el día viendo tele, o todo el día en el celular, o haciendo otras cosas en vez de buscarle a Él. Y hoy día el Señor me pega un palo a mí y me dice, hey, búscame a mí. Hey, búscame a mí, me dice el Señor. Y si el Señor te dice que lo busques, es para algo grande. Porque si el Señor a mí me tiene con vida, es para algo grande. Y si tú estás ahí en tu casa y soy un niño, y muchas veces la gente grande, es verdad, no nos pesca a nosotros, a los niños. Y a veces un niño tiene más sabiduría que un grande, que un hermano grande. Los hermanos grandes, ¿qué hacen? A veces se discuten entre ellos. En cambio, el niño va a discutir con el otro, pero al ratito después están de nuevo jugando. Yo tenía un amigo antes, cuando yo era chico, y yo me acuerdo que iba al jardín con él, y yo iba con mi bolsita, y yo a él le iba siempre pegando con la bolsa. Y ahora el Señor me da entendimiento que yo, ves que le pegaba con la bolsa, él me la devolvía, pero después en el jardín nos juntamos y éramos amigos de nuevo. Ahora se llama así, juntémonos con nuestros hermanos. Si uno discute con un hermano, está bien, discutamos un rato, pero expresémonos no a golpes, sino que con la palabra del Señor, y después nos volvemos a ser hermanos, porque no dejamos de ser hermanos por discutir un rato. Y yo me acuerdo de que a él yo siempre le pegaba con la bolsa. Y a lo mejor un niño no sabe cuando está peleando, pero él me devolvía la bolsa a mí, yo le pegaba a él, pero después ¿qué hacíamos? A veces tomábamos 11 juntos, en mi casa o en la casa de él, y nos volvíamos como bien apegados. ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? El Señor nos dice que nos busquemos a Él, busquémoslo juntos. Si se puede buscar junto al Señor. Y uno sabe que es así. Porque el Señor, si no lo buscamos, no nos va a dar nuestra paga. A lo mejor tú dices, sí, pero yo le trabajo al Señor mucho, yo ya estoy cansado de ir a la calle. Bueno, el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Él te hará descansar si tú estás agotado. En el campamento, hermano, hay un basural tremendo. Y mi mamá me dice a mí, mira lo que hemos hecho nosotros. Nosotros sacamos toda esta basura. Y uno va para allá y hace un frío, hermano. Ese día yo fui con una zapatilla así bien, como bien helada. Y los pies los tenía todos helados. Imagínate, ellos a veces andan con chala o con la pata pelada. Y deben sentir un frío tremendo. Yo te digo, ayudemos a esa gente pobre. No quiere decir que yo soy millonario, no. Pero gracias a Dios puedo tener mi casa y puedo tener una taza de té que nunca me ha faltado. Pero al ir al campamento, Dios te bendice. Al ir a la cárcel, Dios te bendice. Al ir al hospital, Dios te bendice.
Y yo creo que el Señor está con nosotros, pero busquémoslo más, un poquito más te pido. Si hay algo que en la iglesia de mi pastor Pinochet hacen, es salir a la calle y predicar. Y le doy gracias al Señor por eso. Así que, hermano, busquemos al Señor Jesús, busquémosle orando, o también podemos buscarle leyendo la palabra, entendiendo su palabra, y podemos entender perfectamente que a Jesús la gente lo buscaba. Ahora nosotros busquémosle a Él, seamos unos hijos verdaderos, busquemos al Señor Jesús en distintas partes. Él está en todo el lugar, pero hay partes de sufrimiento como es el campamento, es la cárcel, es el hospital, es la calle. Busquémosle al Señor Jesús. Jesús nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si el Señor nos manda un mandamiento, hay que hacerlo. Si el Señor nos dice anda aquí, hay que ir, no hay que desobedecerle. ¿Qué le pasó a Jonás? Entró a la ballena por desobedecer a Dios. Entró a la guata de la ballena por desobedecerle a Dios. Bueno, hermano, la palabra ha llegado a su término. Le doy gracias al Señor porque la he podido, que sea no yo, sino que Él, interpretarla. Y voy a orar por los que escucharon esta palabra. Amén. Padre Celestial, a través de su Hijo amado Jesús y ante su presencia, para darle gracias porque he podido entender que tengo que buscarte a ti, Señor, que el título de hoy lleva a buscarte a ti, Señor. La gente te buscaba, ¿y por qué yo no puedo hacer lo mismo? Señor, te pido por los hermanos que escucharon, que lo reciba bien, Señor. A lo mejor soy un poco aburrido escucharme o soy un poco latero, pero Señor, yo lo hice para tu honra. Señor, te doy gracias porque la he podido leerla en el nombre de Jesús. Amén.